ya os contamos en nuestra introducción, en el marco del Congreso Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, que es ASCO, en su acrónimo, de este año, se han presentado unos avances científicos que abren nuevas posibilidades para el cáncer de páncreas, ¿vale? Con lo cual hemos convocado esta sesión con la doctora Teresa Macarulla, que es jefe del Servicio de Oncología Médica del Clínic de Barcelona y una de las personas que lideran estos estudios en España, para que nos cuente de primera mano la situación de estos avances en nuestro país. Vamos a hablar de los resultados presentados en ASCO, vamos a hablar del papel de este daraxonrasib y de otros inhibidores de KRAS en cáncer de páncreas, vamos a hablar de próximos ensayos clínicos con estos inhibidores previstos en España, de cómo acceder y participar en estos estudios, de los pasos necesarios para que estos tratamientos lleguen a los pacientes, que entendáis todo el proceso hasta que el medicamento llega a todos los pacientes y también vamos a tener la oportunidad de conocer el testimonio de Carlos. Carlos Díaz Medina es un paciente de cáncer de páncreas que ya está participando de ensayo clínico con daraxonrasib y nos va a contar también un poco. Después podéis enviarnos vuestras preguntas por el chat, que intentaremos irlas incorporando, todas las preguntas haciéndolas, y si hay alguna pregunta que no nos dé tiempo a contestar, pues intentaremos responderos y enviaros las respuestas o publicarlas de la mejor forma posible. Así que sin más, no quiero quitarle tiempo a Teresa, vamos a comenzar y lo dicho, si tenéis dudas o preguntas, enviárnoslas por el chat. Teresa, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por esta presentación y a todos los que se han unido a la convocatoria. Voy a compartir la presentación. Aquí la tenemos. ¿La veis, Cristina? Sí, se ve perfectamente, Teresa. Vale, pues muy bien. En primer lugar, pues como digo, gracias por unirse y por mostrar interés en este tema. La verdad es que hablando con Cristina, pues se nos ocurrió, ¿no?, realmente que hablando tanto y habiendo salido la noticia en prensa y en diferentes medios de comunicación, creíamos oportuno hacer una pequeña webinar, un pequeño rato donde explicáramos realmente los datos y qué significa este fármaco nuevo en cáncer de páncreas y bueno, pudiéramos dar un espacio para que los pacientes y la gente que estuviera interesada pues pudiera hacer sus preguntas y sus dudas, porque a veces es difícil de lo que oyes en un sitio o en otro pues sacar los mensajes claros. Entonces, por tanto, yo voy a intentar explicar por qué daraxonrasib, que es esta nueva molécula en cáncer de páncreas, es tan importante para nosotros, pues tanto para los pacientes que tienen cáncer de páncreas, para los investigadores que llevamos tanto tiempo investigando nuevos fármacos en esta enfermedad. Bien, pues en primer lugar, y lo que quería destacar lo más importante es por qué este fármaco es tan importante por cáncer de páncreas, porque este fármaco, como explicaremos más adelante, es un inhibidor de un gen que se llama KRAS. Este gen, KRAS, está alterado o mutado en las células tumorales del cáncer de páncreas en más de o prácticamente un 90% de los pacientes. Por tanto, es una pieza clave esta alteración en el crecimiento del cáncer de páncreas y es el responsable en gran parte de las características de la biología del cáncer de páncreas. Nos quejamos a veces que es un tumor que responde poco a la quimio, nos quejamos que es un tumor agresivo, que no responde a la inmunoterapia. Todas estas características del tumor en gran parte están causadas porque el tumor, las células tumorales, para poder crecer, lo que hacen es alterar genes para tener una ventaja sobre las células sanas. Y uno de los genes que más importancia tiene en cáncer de páncreas es el KRAS. Como vemos aquí en esta publicación, decía que el 88% de los pacientes con un cáncer de páncreas tienen esta mutación, no es el 100%, pero es un porcentaje muy alto, y hay diferentes tipos de mutación. Y esto ahora a lo mejor es nuevo para los pacientes, pero
nos iremos acostumbrando a tú qué mutación tienes de Carras, ¿no? Pues esta pregunta el oncólogo dirá, tú tienes una mutación de Carras de tal tipo, de tal otro. Este es un concepto que hasta ahora los pacientes dominaban poco, pero que iremos introduciendo, porque la mutación de Carras puede ser la más frecuente de todas, la mutación del Carras G12D. Esto es el 40% de los pacientes con cáncer de páncreas, por tanto es la más frecuente. Y luego en una frecuencia menor está la Carras G12V, que a lo mejor es un 20, 20 y pico por ciento de los pacientes. Luego la Carras G12R, un 15, también llega hasta el 20%. Y luego ya tenemos mutaciones menos frecuentes como la Carras Q61 u otras, Carras G12C u otras. Pero aquí tenemos las más frecuentes. Este concepto es importante. ¿Y por qué? Lo veremos en esta diapositiva. Porque de los diferentes fármacos, hoy hablamos del protagonista, que es daraxonrasib, porque daraxonrasib es el primer inhibidor de Carras que llegará a los pacientes. Es el primero, es el que ha ido delante, pero detrás vienen muchísimos, ¿vale? Entonces, de los muchos que vienen detrás del daraxonrasib, algunos de ellos lo que hacen es solo ser eficaces en una mutación específica de Carras. Por ejemplo, solo inhibidores de Carras que solo sirvan para la mutación G12D. Por tanto, significará que tendremos que mirar qué mutación tiene el paciente y si tiene una G12D le funcionará el fármaco. Pero si el paciente tiene una G12V no le funcionará el fármaco. Estos son inhibidores selectivos. ¿Qué ventaja tienen? Que al ser tan selectivos, a lo mejor más personalizados, no tienen tantos efectos secundarios, tienen muy buena aceptación por los pacientes, pocos efectos secundarios y por tanto lo podremos combinar con otras cosas. Por el contrario, tienen la parte negativa de que no puedo tratar a todo el mundo, solo los que tienen esta específica mutación. Y al otro lado de la diapositiva está el daraxonrasib y es fármacos que sirven para cualquier tipo de mutación de Carras. Esto significa que podremos tratar a todos los pacientes, pero tendrá el inconveniente de que como tratamos a más células, tendremos más efectos secundarios. ¿Vale? Y esto es importante porque de ahora en adelante, ahora solo oís hablar de daraxonrasib, pero de ahora en adelante vamos a oír hablar. Carras G12 es un inhibidor del Carras G12D o es un inhibidor de pan-Carras, significa de todos los Carrases, independientemente de la mutación. Es un concepto que iremos oyendo en los próximos años. Y este es el fármaco, y no voy a entrar en detalles, pero solo para que se entienda. Daraxonrasib es esta molécula de una compañía americana que se llama Revolution Medicine, que se creó hace unos 10 años aproximadamente, es decir, que es una empresa muy joven, era muy pequeña cuando se creó, y se han especializado en fármacos inhibidores de Carras. Y tienen muy buenos fármacos inhibidores de Carras. Y uno de los primeros fármacos que desarrollaron es este fármaco, el daraxonrasib, que se une a la proteína del Carras mutado en su forma activa. Esto es una característica. Hasta ahora lo que no sabíamos hacer es bloquear la forma de Carras en el punto exacto para que no pueda hacer su función, que es hacer que la célula crezca y sea más agresiva que las células no tumorales. Bien, pues con esta molécula que se une a una chaperona que se llama ciclofilina, permiten unirse en un punto del Carras cuando está mutado y no le permite hacer su función, que es hacer crecer la célula. Bien, pues el estudio famoso, ¿no? Y quiero que, esto es muy simple, pero solo para explicarles cuál es la población que estudiamos. Es un estudio que se llama RASolute 302 y es un estudio que empezó en Estados Unidos, que gran parte del estudio se llevó a cabo con pacientes americanos, pero que ya cuando el estudio estaba más avanzado nos dejaron participar en Europa. Todo el proceso regulatorio tardó mucho más, de forma que llegamos un poco tarde en el estudio, cuando ya quedaba poco para acabar el estudio y podemos reclutar o incluir pacientes durante muy poquito tiempo porque ya llegamos al final de todos los pacientes que estaba previsto incluir en el ensayo. Total, en España participamos 4 centros. Y en este periodo de 3-4 meses pues se incluyeron algunos pacientes, entre ellos Carlos, que luego nos explicará su experiencia. ¿Qué pacientes formaron parte de este estudio para entendamos cuál será la indicación de este fármaco? Eran pacientes que tenían un cáncer de páncreas, que tenían metástasis y que habían recibido ya una línea de tratamiento, es decir, pacientes que se diagnosticaron del tumor, durante un tiempo se estuvieron tratando con quimioterapia, por algún motivo esta quimioterapia no les había funcionado y entonces cuando la quimioterapia no funciona, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el estándar hoy?
cambiamos la quimioterapia por otra distinta, con un mecanismo de acción distinta para revertir las resistencias. En el ensayo que se hizo, bueno, pues la gente hacía, la mitad de los pacientes se trataron con una quimioterapia distinta a la que habían recibido como primer tratamiento y la otra mitad recibían este fármaco que es el daraxonrasib, que es este inhibidor de Carras. Daba igual que mutación de Carras tuvieran los pacientes. Como es un pan-Carras, daba igual que tuvieras una mutación Carras G12D, Carras G12V, todos se podían tratar con el fármaco. Es una medicación vía oral y, por tanto, que se toma cada día sin descanso. Entonces, ¿cuáles las características de los pacientes? Bien, fijaros que no son tantos pacientes a nivel internacional, se incluyeron 248 pacientes en el grupo de daraxonrasib y 252 en el grupo de quimioterapia. Y como vemos, tenían todo tipo de mutaciones y todos ellos tenían metástasis en el momento de empezar este tratamiento. Esta fue la curva que cuando se presentó en el Congreso americano, que fue en Chicago la semana pasada, hizo algo que de verdad, que no sé si lo habéis visto en las redes, pero fue muy, muy emocionante, y es que en el momento en que se presentaron los resultados de este estudio, y cómo los pacientes que se habían tratado con el daraxonrasib vivían el doble que los pacientes que se habían tratado solo con quimioterapia, como en aquel momento todos los oncólogos que había en la sala, que eran como unos 5 o 6 mil oncólogos, pero una sala enorme, todos los oncólogos se levantaron aplaudiendo, ¿no?, y vitoreando el resultado. La verdad es que esto da un poco la idea y el mensaje de la importancia y la trascendencia de este estudio, porque estos son los mejores resultados que hemos conseguido en cáncer de páncreas durante todos estos años, ¿no? Y sabéis que lo hemos intentado y que nos ha costado mucho ir mejorando poquito a poco los resultados, pero que hemos tenido muchos fracasos y muchos disgustos a lo largo de todos estos años, ¿no? Bueno, pues allí no solo estaban investigadores de páncreas, estaban oncólogos de todo tipo, pero reconocieron el valor del resultado de este ensayo y, por tanto, pues fue muy emocionante cómo hicieron parar al presentador, que era un investigador del Mass General de Boston, y cómo le hicieron parar porque los gritos de la gente no le dejaban continuar. Dicho esto, esto es lo que hace este fármaco. Los pacientes que se tratan con el fármaco viven el doble que los pacientes que se tratan solo con quimioterapia. Este era el objetivo principal de este estudio, demostrar que con este fármaco puedes vivir más que con quimioterapia, por tanto que alargamos la supervivencia de los pacientes. Y luego, como otros objetivos del estudio, lo que teníamos también es que los pacientes que se trataron con daraxonrasib pueden estar tratados con el fármaco durante más tiempo. Esto es lo que dicen estas curvas, la línea verde es daraxonrasib, la gris es quimioterapia. Los pacientes que se tratan con este fármaco, el periodo que están hasta que aparecen las potenciales resistencias es más largo, más del doble que los pacientes que se tratan con quimioterapia. Es decir, sabemos que cuando empezamos un tratamiento hay un riesgo y es que aparezca una resistencia, más tarde o más temprano, el riesgo existe. Cuando tratamos con quimio, el tiempo es más de la mitad que cuando tratamos con este fármaco. Y también otro concepto muy importante es que el tumor, si disminuía de forma importante, había una disminución tumoral hasta de un 30% respecto a cuando los pacientes empezaban el tratamiento, en una proporción muy superior de los pacientes que se trataron con este fármaco comparado con los pacientes tratados solo con quimioterapia. Y esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando empezamos un tratamiento lo que queremos es que... Ay, se ha parado de compartir, ¿verdad? ¿Lo veis? Sí, sí, se ve, se ve. Yo no lo veo. ¿Sí? Aquí. Sí. Lo vemos, No, perdonad, Teresa. yo no lo veía, perdonad. Vale. Pues por tanto, el tumor disminuye de tamaño de una forma significativa, por tanto, significa un 30% o más de su tamaño, como veis, en un 33% de los pacientes tratados con daraxonrasib y solo en un 11% de los pacientes tratados con quimio. Y esto es otro concepto que a los oncólogos nos sirve para ver la eficacia que tiene este fármaco respecto a nuestro estándar de tratamiento hoy, que es la quimio. Y ahí voy a los efectos secundarios, y esto lo explicará mejor Carlos, porque al final lo ha vivido él mismo, pero es verdad que yo tengo algunos pacientes que me han dicho, ay doctora, pues yo quiero la pastilla, ¿no? Bueno, la pastilla no por ser pastilla no tiene efectos secundarios. Es verdad que hay algunos efectos secundarios mejores que la quimio, como por ejemplo todo el tema de la anemia,
de las defensas que no se afectan tanto, de las plaquetas, toda esta parte de la médula ósea no se afecta, pero el efecto secundario quizá, y esto lo dejo a Carlos, que es más destacable, es que hacen una toxicidad en la piel, ¿no? Hacen como una especie de granitos en la piel que puede ser de no muy importante a más importante. Y luego efectos digestivos, puede dar algo de diarrea, algo de llagas a la boca, algo de náuseas, y esto igual sería lo más destacable de este fármaco. Entonces, la última diapositiva más importante para mí que se presentó en el Congreso americano es la calidad de los pacientes, la calidad de vida de los pacientes. Nosotros queremos que los pacientes, cuando investigamos un nuevo tratamiento, nuestro objetivo es conseguir que los pacientes vivan más con el nuevo tratamiento, pero con una muy buena calidad de vida. Este fármaco lo que demuestra es, respecto a la quimioterapia, que los pacientes tenían una mejor calidad de vida globalmente. Por tanto, un retraso en el deterioro, ¿no? del estado general del paciente, de su calidad de vida, pero también un retraso en la aparición del dolor. Y como saben, el dolor evidentemente es uno de los síntomas que puede afectar más a los pacientes con cáncer de páncreas. Por tanto, no es solo que el tumor se haga más pequeño, que los pacientes vivan más, que es muy importante, sino también que la calidad de vida y el control de los síntomas era mejor con este fármaco que en la quimioterapia. Esos son los centros que se llevó a cabo en España el 12 de octubre con Rocío García Carbonero, el Hospital Vallebrón, conmigo como investigadora, Desamparador Roda en Valencia, el Clínico de Valencia, y en la CUN de Pamplona con el doctor Pons. Entonces, ahora viene lo complicado. ¿Qué pasa entre que un fármaco sabemos que es mejor que lo que tenemos hoy y conseguimos tenerlo en la clínica con nuestros pacientes? Pues esto en Estados Unidos es más rápido a nivel de procesos. En Europa, en primer lugar, la compañía tiene que dar toda la documentación del fármaco a la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, que esto más o menos se calcula que será a finales de este año. La EMA tiene una serie de personas que evalúan el fármaco y consideran si el fármaco tiene que ser aprobado o no. No hay ninguna duda que este fármaco será aprobado. En otros casos el beneficio no es tan grande y podrían rechazarlo, no será el caso. Y una vez hay la aprobación de la EMA, que bueno, en este caso se prevé a lo largo del 2027, cada uno de los países europeos tiene que llegar a un acuerdo de reembolsamiento y económico con la compañía y después de esto aprobarse en el país pertinente. En el caso de España, pues depende del tiempo, pues puede pasar hasta un año, un poquito más, entre que hay la aprobación de la EMA y llegan a un acuerdo, ¿no?, de qué precio tendrá este fármaco en España. Y a partir de aquí, en España tenemos 17 comunidades autónomas, hay que tener la aprobación, porque la sanidad está delegada en cada comunidad, hay que tener la aprobación en cada una de las 17 comunidades. Dicho esto, y para acabar, una cosa positiva, y es que lo que sí hemos trabajado mucho con esta compañía y con otras es para que en España tengamos acceso más temprano a estos ensayos clínicos, y lo que tendremos es en los próximos 2 años una gran cantidad de ensayos clínicos con este fármaco y con otros inhibidores del KRAS para pacientes con cáncer de páncreas. Un entorno es el entorno complementario a la cirugía. El primer estudio que va a venir ahora en junio aproximadamente será dar este fármaco, daraxonrasib, en comparación con no dar nada, que es lo hacemos ahora, después de la quimioterapia complementaria a la cirugía, ¿no? Algo que aporte algo más de efecto que la quimioterapia. Y luego en primera línea de tratamiento, es decir, estos inhibidores del KRAS han demostrado su eficacia después de la primera línea, después de la primera quimio, pues ir juntamente con quimioterapia como primer tratamiento, ¿vale? Y esto se va a hacer con daraxonrasib, se va a hacer con inhibidores específicos del KRAS G12D, como os he hablado, y es este zoldonrasib, en combinación con quimioterapia o en combinación con el propio daraxonrasib. Es decir, que en primera línea de tratamiento los pacientes puede ser en alguno de estos ensayos incluso que no reciban quimioterapia, sino solo los inhibidores de KRAS. Y luego vienen estos específicos, que van a venir varios de ellos, todos ellos a partir del verano, en donde vamos a intentar combinar estos fármacos que inhiben un KRAS específico, que es el KRAS G12D, por tanto tendremos que ver que los pacientes lo tengan, en combinación con quimioterapia, ¿vale? Entonces esto es lo que está por venir y por tanto significa que creo que el resultado tan bueno que hemos tenido ahora es importante porque es el primer paso de mucho de lo que hay por venir, ¿no? Esto creemos que va a cambiar el escenario terapéutico del cáncer de páncreas en los próximos años.
Y con más, por tanto, pues nosotros vemos los oncólogos y por tanto por nuestros pacientes vemos esta luz finalmente al final del túnel, la esperanza de que ahora creemos que hemos encontrado una forma claramente eficaz de tratar el cáncer de páncreas, ¿no? Y con esto pues les agradezco mucho su atención y quedo pendiente de escuchar la experiencia de Carlos. Muchas gracias, Teresa. Muy interesante. Empiezan a llegar preguntas, pero yo creo que es muy interesante también escuchar, Carlos. Carlos, tú llevas en tratamiento con daraxonrasib en tu ensayo clínico, ¿desde cuándo? El Cuéntanos. 30 de junio cumplo un año. Llevas un año con el tratamiento. Sí. Y cuéntanos tu experiencia. ¿En qué momento estaba cuáles eran tus momentos cuando empezaste con el daraxonrasib, ¿no? Tu Sí, diagnóstico en claro. ese momento. Sí, supongo que mi historia es muy similar a la de muchos que están ahora escuchando y viendo el webinar. Empezaron los dolores típicos de espalda, el dolor en la boca del estómago. Me hice pruebas, todas estaban muy elevadas. Y como tenía una mutua y era más rápida la cosa, pues me metí por la mutua a la clínica Diagonal y entonces me hicieron primero la resonancia magnética, descubrieron que era un adenocarcinoma ductal pancreático y en 2 semanas ya me operaban. Después de la operación, pues claro, la hemoglobina se vino por los suelos, entonces inmediatamente un par de meses, mediante comidas y todo lo especial, pues me subieron la hemoglobina y a empezar la primera quimio. Y ahí recién te das cuenta lo agresivo que es este cáncer, porque uno va pensando en el camino, pues ya me voy a curar, ya me voy a curar, ya me voy a curar. Y por eso digo que mi historia será muy similar a la de la mayoría, la decepción, ¿no? que ocurre con este tipo de cáncer, porque después de pasarla mal durante la quimio, me pusieron gemcitabina más capecitabina, porque la pasas mal realmente. Pues descubres que todo lo contrario, de mi cáncer que era un T1 pasó a ser un T4 con metástasis a nivel pulmonar, con metástasis en hígado, en la base de la mesentérica. Vamos, me echaban un par de meses de vida nada más. Afortunadamente en el interín, mientras hice la quimio, fueron 6 meses de quimio, conocí a Campan. A Campan me introdujo a la PCE, a la Pancreatic Cancer Europe, y por intermedio de la Pancreatic Cancer Europe terminé con la doctora Macarulla, que fue mi salvación, porque entonces llegué allí y me dijeron, no, lo primero que tenemos que hacerte pues es un estudio genético. Entonces para mí era novedad, porque eso no me lo hicieron en el hospital donde yo venía. Entonces, sí, claro. Y entonces me dijeron, mira, tienes el Carras y hay un ensayo que se ha abierto aquí en Vallebrón y porque mi doctora pues se me fue del Vallebrón, estaba conmigo y golpe por raza, ¡budum!, se me mudó al clínico, pero todavía yo la cogí, afortunadamente para mí la cogí todavía ahí en el Vallebrón y entonces pues empecé con el daraxonrasib. Al principio bien, no valoras realmente la situación porque sencillamente lo único que quieres es ver resultados, ¿no? Estás viendo que después de una quimio donde la has pasado mal, todo lo contrario, te vienes para abajo y de golpe y porrazo, pues ahora estás tomando unas pastillitas que no sientes al principio ningún efecto, pero luego ya al mes empiezan ya los granitos en la cara, empiezas a sentirte cansado, empiezan los trastornos digestivos, en mi caso meteorismo y estreñimiento, todo lo contrario a la diarrea que dicen algunos compañeros, pero básicamente era eso. Pero ya empiezan ya poco a poco los resultados analíticos a aparecer, ¿no? Y veíamos que los marcadores tumorales iban disminuyendo poco a poco. Y entonces sí, ahí apareció una luz de esperanza, porque dices tú, vale, que aparezcan los efectos secundarios que sean, pero mientras esto vaya mejorando, mejor. Y lo curioso era pues que al ser un ensayo clínico en tercera fase, la mayoría estábamos como yo, o sea, llegamos a mi oncóloga y me acuerdo que me decía, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, ¿por qué? ¿Qué esperamos? Pues no lo sé, me decía, estamos todos igual, aquí en Estados Unidos, en Francia, en Italia, estamos a la expectativa de lo que te pase. Vale, tiramos. Y entonces así avanzamos mes a mes, y las cosas mejoraban realmente. Empezaron los TACs, los escáneres, y se veían que los tumores se iban reduciendo. Sí que es cierto que los efectos colaterales eran acumulativos también,
Pero claro, todo eso sobre la marcha lo vamos descubriendo porque todo era novedad, todo era novedoso. En el hospital de día mis enfermeras, todas majísimas, me decían, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues fatal, le digo, mírame la cara, si parezco que tuviera sarampión. Y me decía, bueno, pero se te irá. ¿Seguro? No, no lo sé, me decían. Yo espero que se te vaya, pero no lo sé. Vale, pues nada, a tirar. Mientras los resultados digan lo contrario, pues vamos para allá. Y felizmente, pues, la doctora que ya se me había ido al clínico me daba muchas esperanzas. Me decía, ánimo, Carlos, tira para adelante, que vamos bien contigo. Y como dije anteriormente, no valoras la situación hasta que empiezas a compararte y a ver a tu alrededor. Y ves a compañeros, algunos muy queridos, que se empiezan a ir por la misma enfermedad que tú tienes. Y entonces dices, ostras, esto realmente está funcionando. Porque a pesar de los efectos secundarios, pues yo estoy aquí y puedo correr y puedo coger a mis niñas, a mis nietos y puedo irme ahora mismo a mi huerto y empezar a plantar tomates, obviamente no todo el huerto, pero sí pues una buena franja. En pocas palabras, calidad de vida había. No estaba ahí tumbado en la cama sin querer hacer nada, sino que todo lo contrario, tenía ganas de hacer cosas. Y entonces dije, pues vale la pena. Vale la pena soportar y los efectos secundarios, que dicho sea de paso, no creo que sean tan fuertes como los de una quimio, ¿no? Porque la quimio va a la vena, en fin. Y sí, yo la verdad que a mis compañeros que tengan pues la mala suerte de pillar esta enfermedad, pues hacerles un estudio genético y ala, con los inhibidores, que ahora hay muchos, y la doctora Macaría nos lo ha explicado maravillosamente bien, pues lo que viene y cómo hay que tomarlo. Ánimo, compañeros. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos. Entonces, hay ya unas cuantas preguntas en el chat. Vamos a intentar que os sirvan, ¿no? Para todos. Aquí la primera pregunta habla de si tienes la historia en el Vall d'Hebron o en el Clinic. En realidad, la pregunta es cómo participar, ¿no? En los próximos ensayos clínicos para este tratamiento, estés donde estés de España, ¿no? Teresa, podemos darles una orientación y luego les iremos Bueno, informando, ¿no? claro, esto es algo que nos preocupa a todos, a los pacientes, a nosotros, a la asociación de pacientes, cómo todo el mundo que pueda acceder todo el mundo a los ensayos, ¿no? Porque esto es un cambio y si uno va a empezar un tratamiento nuevo de un cáncer de páncreas, pues que pueda acceder a un ensayo, pues para nosotros es una suerte, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo organizarlo, ¿no? Porque es verdad que hay centros donde históricamente hay más ensayos, pues esto es el Hospital Clínico, el Vall d'Hebron o el 12 de octubre, pero estos ensayos van a abrir, pues algunos de ellos en 16 centros en España, en 14 centros, en 18 centros, y normalmente bien distribuidos por el territorio. Lo que se trata es que cada uno pueda acceder al ensayo lo más cerca posible de su casa, ¿no? Entonces, es verdad que estamos trabajando con Cristina, ¿no? Con la Asociación de Pacientes, para ver cómo podemos tener una herramienta o alguna forma de que sea claro dónde están abiertos los ensayos, ¿no? Evidentemente, cualquier duda, pues ellos también nos ayudan de momento y nosotros también, ¿no? Es decir, que no, desde luego, pero vamos a ver cómo lo podemos hacer para que esta información sea accesible, a pesar de que a veces no es fácil de organizarla. Sí, a ver, es complicado. Nosotros en este momento tenemos una herramienta que se llama Trialin, con la que ayudamos en la que puede no estar totalmente actualizada. Y estos ensayos son muy nuevos y están entrando todos ahora. Entonces, estamos trabajando en el desarrollo, junto con TTD, estamos trabajando en el desarrollo de una aplicación específica para ensayos clínicos de cáncer de páncreas, ¿vale? A la que podáis acceder como pacientes y puedan acceder los oncólogos. Y a través de esa aplicación se pueda llegar lo antes posible a los ensayos. Nuestro objetivo era que estuviera terminada ahora en el mes de junio, pero la realidad es que no las tengo todavía todas con nosotros, ¿vale? Porque está en el proceso de desarrollo.
De todas maneras, los ensayos llegan ahora a finales de mes, ¿no, Teresa? Los ensayos. Sí, el primer ensayo, que es el complementario a la cirugía, esto sí que se va a abrir a final de junio en 5 centros españoles. Y nosotros, cuando se abra el ensayo, vamos a pasar la información a Cristina para que la tengáis en la campaña y al menos tengamos esto de entrada. Y los Vale. otros, los de primera línea, a lo largo del verano, entre julio y agosto. Ahí se van a abrir la mayoría y algunos después del verano. Vale, explícales bien, por favor, qué significa lo de primera línea, que lo has contado, pero para que les quede claro que los ensayos que llegan antes, ahora, a lo largo del verano, son de primera línea y lo que significa eso. La primera línea significa que cuando uno le han diagnosticado un cáncer de páncreas y que tiene metástasis, ¿no? Que tiene enfermedad fuera del páncreas, pues en el hígado, en el pulmón, donde sea, siempre recibimos una primera quimioterapia, ¿no? Pues FOLFIRINOX o gemcitabina Abraxane, una primera quimioterapia. Pues en estudios de primera línea significa que los estudios, el paciente es candidato a este estudio cuando no ha hecho ningún tratamiento, cuando su primer tratamiento lo hace dentro del ensayo. En el caso del estudio que se ha presentado en ASCO, eran pacientes que ya habían hecho una primera quimioterapia y, por tanto, el segundo tratamiento que hacían era dentro del ensayo. Esta es la diferencia entre uno y el otro. Por tanto, ¿qué problema hay con los ensayos de primera línea? Que tenemos menos margen. Porque a mí me diagnostican un cáncer de páncreas, entre que estoy nervioso, entre que no sé dónde tengo que ir, entonces a veces hay que preguntarlo al mismo oncólogo, ¿no? Que tenemos, que es nuestra persona que nos va a guiar, que nos va a ayudar, preguntar, oye, ¿hay ensayos en tu centro y si no en otros centros? ¿No? De momento también es una primera cosa que podemos hacer, preguntar a la persona que tenemos de referencia de oncología, ¿no? Entonces, el primer paso fundamental para todos, tanto los recién diagnosticados como los que ya tenéis el diagnóstico hace tiempo, es tener este estudio del tumor, ¿vale? Es fundamental que lo tengáis para que sepáis cuáles son las mutaciones o si la tenéis, la mutación que tenéis, porque son estudios muy dirigidos a determinadas mutaciones. Los ensayos que entran ahora son primera línea y ahí tengo yo también la pregunta, Teresa, ¿entran de primera línea? Y el que no los ensayos, en todos los ensayos clínicos, como bien sabéis, no se aplica el tratamiento a todos los pacientes. Esto no se aplica a todos los pacientes porque es una comparativa. Entonces, un 50-50 o un 60-40, dependiendo del tipo de ensayo. En un primera línea no se aplica ningún tratamiento al paciente si le toca placebo. No, los de primera línea hay que comparar cómo tratamos a los pacientes hoy y cómo se tratarían con el inhibidor de Carras. Entonces, normalmente siempre tiene que haber un comparador, que es la quimio sola, que es cómo tratamos hoy a los pacientes. Por tanto, esto cuesta mucho, pero a veces es verdad que en una primera línea significa que los pacientes tienen que recibir, es decir, si hay en este caso es un fase 3, por tanto es un estudio que luego ya irá a comercialización, pues la mitad de los pacientes, un 30%, depende del diseño del estudio, irán con quimioterapia sola, que es lo que hubiesen hecho si no hubiesen sido incluidos en el ensayo, que es el brazo control, que se llama. Eso es lo importante, nunca se queda sin tratamiento un paciente. No, esto no sería ético. No. Claro, iría o solo con la quimio o con la quimio más el tratamiento del ensayo, ¿vale? Correcto. Tenemos... No, yo también quería añadirte, Cristina, perdona, que cuando digo primera línea, estos pues son los estudios más grandes que vienen, pero luego los nuevos inhibidores de Carras que vienen, a veces también empiezan a desarrollarse no en primera ni en segunda línea, sino en pacientes que ya han recibido quimio. Lo digo porque incluso en estos pacientes pueden preguntar a su oncólogo, ¿no?, por inhibidores de Carras, que también pueden haber la posibilidad, ¿eh? Es decir, que no es solo el paciente que empieza o el paciente que después de una cirugía. También puede haber otras posibilidades. Siempre hay que preguntar a nuestro oncólogo. Vale, cuando me preguntáis aquí cómo podemos acceder, es lo que ha dicho la doctora, tenéis que tener el estudio molecular y preguntar a vuestro oncólogo. Y si no, preguntarnos a nosotros también. Nosotros vamos a intentar vehiculizar todo lo que nos llegue, ¿vale? Tenemos que ver cómo, porque sois muchos, pero no queremos dejar a nadie atrás, ¿vale? Entonces, pero es fundamental tener el último informe médico más el estudio biológico para saber si en qué momento estáis de la enfermedad y el tipo de mutación que haya. Otra pregunta es si se prevé algún otro estudio en segunda línea con inhibidores de Carras.
que es lo que has dicho ya hace un momento, pero bueno. Bueno, también vendrán estudios en segunda línea que queremos ahora, mejorar lo que tenemos. Es decir, este resultado ha sido fantástico, pero os quiero decir una cosa, que cuando lo presentaron en el ensayo americano, la asociación de pacientes de allí decía, sí, pero no es suficiente, ¿no? Queremos más. Y me parece súper bien, ¿no? Que tenemos que decir, es brillante lo que tenemos, pero queremos más, porque al final, ¿no? Queremos tratamientos aún mejores del daraxonrasib. Y una de las estrategias que va a hacerse es combinar daraxonrasib con otras estrategias. Y entonces vendrán algunos estudios, probablemente a final de verano, que combinarán daraxonrasib con otras estrategias dirigidas, ¿vale? Por tanto, sí, va a haber más en segunda línea, ¿eh? Va a haber más ensayos. Claro, aquí preguntan también, ¿la aprobación para uso compasivo del daraxonrasib se puede esperar antes de los procesos, ¿no? Convencionales? Los procesos convencionales son un desastre. Si esperamos que esto se apruebe con el tiempo convencional, yo me atrevería a decir que son más de 3 años. En España, una vez tenemos la EMA, el tiempo de aprobación pueden llegar a ser 2 años. Eso es un desastre. Yo tengo la confianza y vamos a luchar para que esto sea así. Con Cristina ya lo hemos hablado, con la Pancreatic Cancer Europe también, que esto hay que apretar, hay que luchar para que hayan fast tracks, vías rápidas, ¿no? Un poco los Estados Unidos hacen cosas muy malas, pero algunos las hacen muy bien. Entonces hay que intentar coger su ejemplo e intentar que esto tenga una vía rápida, primero europea y después en España, en Europa, pues haciendo presión desde las asociaciones de pacientes, nosotros también, ¿no? Y luego la vía esta. Y luego hay otra cosa que hay que ver si conseguimos, que tampoco es fácil, y es que las compañías farmacéuticas, entre que se entrega la documentación a la Agencia Regulatoria Europea y hay la aprobación de un fármaco, a veces te permiten un uso que se llama expandido, que te permiten utilizar el fármaco sin que tengas la aprobación. Esto se está haciendo ya en Estados Unidos, porque ellos esperan la aprobación para final de verano y ahora tienen el fármaco en uso expandido que lo da la compañía para que la gente no tenga que esperar el proceso regulatorio. Entonces, lo que no está todavía seguro es que esto la compañía también lo vaya a hacer en Europa. Lo estamos luchando y en cada reunión que nos reunimos con ellos, pues los apretamos para intentar que tener esto pues como el año que viene, a principios de año, pero no tener que esperar a la comercialización y a todas las aprobaciones. Y veremos, pero que pensad que estamos entre todos apretando y luchando para que esto sea así. Nosotros, como bien decía Teresa, vamos a trabajar desde Acampan, unidos a Pancreatic Cancer Europe, porque como primero tiene que ser aprobado a nivel europeo, vamos a trabajar conjuntamente, pero que no nos pase eso de que se aprueba en Europa y luego tarda otro montón en España. Vamos a poner la alarma, vamos a hablar con las autoridades antes de que incluso la farmacéutica empiece el proceso. O sea, vamos a intentar que esto llegue lo antes posible a España. Pero bueno, vuestro impulso nos ayuda, ¿vale? Mucho para seguirlo haciendo. Aquí tienes también que si hay alguien en proceso de una posible cura, desaparición del tumor, al menos inicialmente con el daraxonrasib. El daraxonrasib, bueno, hay pacientes que han hecho respuestas completas, radiológicas. Esto es una cura o al menos una desaparición visible de la enfermedad. Siempre dices, los pacientes siempre somos prudentes y dices, bueno, pueden quedar células, oiga, pero no, pero un tumor que se veía ha dejado de verse. Hay un porcentaje pequeño, pero hay pacientes con daraxonrasib que sí que lo han conseguido y lo que es más importante es que vamos a tener ensayos y luego, pues en un futuro, espero que esto serán aprobaciones, el fármaco utilizándose antes de la cirugía o después de la cirugía. Y esto sí que también es curación. Si nosotros a veces tenemos tumores demasiado grandes para ir a la cirugía o que afectan a vasos sanguíneos y no los podemos operar y tenemos un fármaco que nos ayuda a hacer el tumor más pequeño, mucho más potente que la quimioterapia, pues ¿dónde mejor utilizarlo que antes de la cirugía, ¿no? Y esto es algo que también van a venir ensayos y esperemos que en un futuro también en esta situación esté situado el daraxonrasib o los inhibidores de Carras. La idea es que, y esto lo discutimos mucho con los investigadores ahora en Estados Unidos, la idea es que tengamos inhibidores de Carras en todas las diferentes situaciones que tiene la enfermedad, antes de la cirugía, después de la cirugía, como primer tratamiento, como segundo tratamiento, es decir, que lo tengamos todo cubierto y esto nos llevará un tiempo, pero ahí es el objetivo. Bueno, Raquel nos pregunta cómo conseguir la pastilla, los que la necesitamos ahora y bueno, pues eso me temo que no, yo no tengo respuesta a ello. Si la necesitas. No, sí, ahora no la tenemos disponible. Esta
pero cuando uno necesita un inhibidor de CARRAS, insisto, hay que hablar con el oncólogo y preguntar, ¿no?, si hay algún ensayo, porque a veces no el daraxonrasib, pero hay otros fármacos que también pueden ser muy buenos, que están en fases más iniciales de desarrollo, que a lo mejor nos pueden beneficiar. Nunca tirar la toalla y siempre comentarlo con el oncólogo y preguntarle, que igual no tenemos el daraxonrasib, pero tenemos otras posibilidades de ensayo, que ahora mismo es la única forma de acceder a inhibidores de CARRAS. Exactamente, nosotros os invitamos a eso, a hacer la búsqueda de las opciones que tenéis, tanto a través de Trialin, como os decíamos, como enviándonos vuestra información y que intentemos nosotros ayudaros a conseguir algo que se adapte a vuestras circunstancias, ¿no?, y a vuestras necesidades. Eladio dice, ¿cuál es tu mutación aunque daraxonrasib sea PANRAS? Exacto, el PANRAS significa que funciona con todas las mutaciones, pero es importante saber qué mutación tiene uno, porque nunca sabes si te vas a beneficiar del daraxonrasib, que las afecta a todas, o de inhibidores selectivos. Entonces, por ejemplo, hoy en España tenemos ensayos con inhibidores del KRAS G12C y vendrán los inhibidores del KRAS G12D. Entonces, saber, para el oncólogo es importante saber cada paciente qué mutación tiene. Luego, según las opciones que tengamos, según cada paciente, se tratará con un PANRAS que dará igual qué mutación tiene, o se tratará con un inhibidor específico donde es importante qué mutación tiene. Y por esto es importante tener esta información. Pero luego para los PANRAS como daraxonrasib da igual qué mutación tengas. Todos los pacientes se beneficiaban igual. Y nos pregunta otro paciente, ¿qué duración tiene uno de estos ensayos? No tiene límite, es decir, mientras a uno le funcione, el tratamiento se aplica, ¿no? Igual que la quimioterapia. Normalmente, algunas quimioterapias sí que paramos después de un cierto tiempo, otras no. La idea del daraxonrasib es que no se para mientras funcione, mientras mantenga la enfermedad controlada. Es verdad que a veces la toxicidad de la piel hace que no pasa nada si paramos el tratamiento cierto tiempo, porque cuando paras el tratamiento se recupera muy rápido lo de la piel. Entonces, bueno, sí que a veces es ir parando, hacer un poquito de vacaciones de las pastillas, 1 semana, 2 semanas, luego volver a arrancar, pero no hay un tiempo establecido. Genial. Y bueno, nos pregunta si el hospital de Belviche abrirá ensayos. Estaba ahí un listado muy grande, no sé si te acuerdas tú. Lo que sabemos, o sea, lo que vamos a hacer es haceros llegar, ¿no?, el listado también de los hospitales que abren ensayos y qué tipo de ensayo habla cada uno, mientras también trabajamos en la aplicación, por lo menos que tengáis esta información y que podráis también acudir directamente al centro si vosotros lo necesitáis, ¿vale? Dice, si los 2 tratamientos de quimio funcionan y no hay metástasis, aparentemente sin cirugía, ¿es aconsejable probar daraxonrasib? Si la quimio ha funcionado perioperatoriamente, ¿no?, antes de la cirugía o después de la cirugía, sin metástasis. A día de hoy no hemos demostrado la eficacia de daraxonrasib en esta situación porque no se han hecho todavía los ensayos, pero esto se va a estudiar y no sabemos qué va a pasar, ¿no? Como todo ensayo, ¿no? Que el primero sea positivo, no todos lo van a ser, o sí, ojalá, pero esto se va a estudiar. Si después de la quimio dar daraxonrasib es mejor que solo dar quimio. Pero puede ser que en un futuro, cuando uno se opere de un cáncer de páncreas, le ofrezcamos un tiempo de quimio y detrás un tiempo de daraxonrasib. Esto puede ser que pase. Esto se va a estudiar en el ensayo. Dice que si todos los ensayos son de la misma farmacéutica. No, hay ensayos de varias, porque hay ensayos de diferentes tipos de inhibidor de KRAS y de diferentes farmacéuticas. ¿Vale? Nuestra idea, y esto fue muy interesante porque también se discutió ahí, probablemente en un futuro no tendremos un solo inhibidor de KRAS. Daraxonrasib es el primero y por esto es como el que más se habla de él, porque es el primero, es el que la primera vez que tenemos un resultado así. Pero repito que es el primero de mucho de lo que viene. Viene un tsunami detrás del daraxonrasib. Por suerte, y gracias tenemos de que eso sea así. Entonces, creemos que en un futuro se van a probar varios inhibidores de KRAS y habrá, igual que la inmunoterapia, hay inmunoterapias de diferentes compañías y creemos que van a haber inhibidores de KRAS de diferentes compañías. Y ahora los ensayos son también diferentes. Revolution Medicine es el primero porque es el que primero ha llegado y tiene muy buenos fármacos, pero hay muchas otras. Casi cada compañía a día de hoy tiene su inhibidor de KRAS. Así es.
Que eso es una gran noticia. Yo llevo, pues, va para 12 años en la Asociación Cáncer de Páncreas y nos hemos pasado en un mundo sin prácticamente nada, pues estos 12 años con 4 tratamientos solo y que no aparecían cosas nuevas y que haya tantos nuevos tratamientos gracias a estos inhibidores de Carras es una gran noticia. Nos piden una cosa que muchas veces hablamos y los pacientes no conocen todos los procesos. Y dice, primero, ¿qué es la segunda línea? ¿Y cuántas líneas hay? La segunda línea significa que tú recibes un tratamiento después de una primera quimioterapia. Por ejemplo, voy al oncólogo, tengo un cáncer de páncreas, me da el FOLFIRINOX y lo recibo durante 6 meses, 8 meses, un año, pero llega un punto en que me hacen un TAC y la enfermedad se ha hecho resistente y me dice el oncólogo de cambiar de tratamiento, ¿no? En un mecanismo de acción distinto. Pues cuando cambio a una segunda línea. Y no hay límite de líneas, esto depende, ¿no? También depende de las opciones de tratamiento que tengamos. A veces la gran limitación en cáncer de páncreas es que tenemos 2 grandes quimioterapias, que es el FOLFIRINOX y Gemabraxane, y a veces pues nos faltan más tratamientos, ¿no? Pero a través de ensayos clínicos o combinando entre ellos puedes ir sumando y no hay un límite de líneas, ¿no? Lo más habitual es que uno reciba una primera y una segunda y luego a veces cuesta más encontrar una tercera, pero hay pacientes que reciben hasta 4 y 5 líneas de tratamiento. Sí, son combinaciones que se pueden ir haciendo también. Y nos preguntan los ensayos en segunda línea, si sabemos más o menos cuándo van a llegar. Va a llegar alguno a final del verano, probablemente más bien septiembre, alguno, pero para poblaciones determinadas, ¿no? Poblaciones que reciben el Daraxonrasib más algún tratamiento determinado. Algunos vamos a tener. Donde hay más desarrollo es verdad que es en la primera línea, por tanto no debemos perder esta oportunidad, pero en la segunda también vendrán algunos y luego cuando empieza el desarrollo de estos fármacos siempre empiezan por pacientes que han hecho quimio. Por tanto tenemos ahí otra oportunidad. Tenemos una pregunta para Carlos. Carlos, dicen que sí, sigues tomando el fármaco con el ensayo clínico ya terminado. Explícales. Sí, sí, por supuesto, porque aquí es importante también ver los efectos a largo plazo. Así que yo supongo que mientras el cuerpo resista, me seguirán dando el Daraxonrasib. Bueno, Carlos, no solo esto, y también que a ti te está beneficiando. No se puede quitar un fármaco que te está beneficiando, es una cuestión de ética, Claro, ¿eh? Cuando sí. decimos que cierra un ensayo, significa que no se pueden poner más pacientes en ese tratamiento, que ya si tenían planeado incluir 500 pacientes, ya los han incluido y no te dejan incluir más. Pero el paciente que está en el ensayo y le está funcionando un fármaco, no se lo pueden quitar. Imagínate que te está funcionando y te lo quitan. O sea, esto sería muy complicado, ¿no? O Ahí sea que sí que, evidentemente, si te funciona, te lo tienen que seguir dando, aunque esté cerrado, da igual. vale, perfecto. Claro. Carlos, nos preguntan también, dice para el doctor Carlos Díaz, no os he contado a todos los pacientes que Carlos es pediatra también, ¿vale? Dice, primero me alegro mucho de que seas parte de este estudio en fase 3 con Daraxonrasib y con la doctora Macarulla y que haya resultados en la remisión de metástasis. ¿Cada cuánto tiempo se hace el control con TAC para ver la remisión de la metástasis y si es importante monitorizar? Y también te pregunta que si es importante monitorizar el 19-9. Un abrazo, Luis. Ese es un tema que con la doctora Macarulla habíamos discutido también. Sí, según el protocolo de Revolution Medicines, cada 8 semanas hay que hacer un TAC. Y eso se ha mantenido desde que inicié el ensayo clínico. Los marcadores tumorales a mí me preocupaban mucho, sobre todo el 19,9, pero felizmente la doctora Macarulla pues me tranquilizó diciéndome que eran indicativos, pero no determinantes. Aquí lo que manda es el TAC, el tumor, si está creciendo o está igual o está disminuyendo. Porque a veces los marcadores tumorales oscilaban, ¿no? A veces subían mucho, a veces bajaban y estaban en ese plan. Entonces, claro, cuando subían mucho yo me preocupaba, pero felizmente la doctora me tranquilizaba diciéndome que no. Esto es pues simplemente para ver cómo va la cosa, pero nada más. Luego nos pregunta Pedro. Hola, Pedro. Dice, yo en mi caso tengo prevista la cirugía ya mismo. ¿Sería conveniente retrasarla e iniciar antes el ensayo?
No, si ha recibido quimioterapia antes de la cirugía, puede entrar en el ensayo después de la cirugía. Si no ha hecho ninguna quimioterapia antes de la cirugía, puede ir a la cirugía, recibir la quimioterapia después de la cirugía y después de la quimioterapia recibir el daraxonrasib. Se necesita un mínimo de 4 meses de quimioterapia o antes o después de la cirugía porque es el tratamiento estándar y esto es un complemento al tratamiento estándar. Perfecto, Pedro, porque está todo organizado. Entonces te operas, te das la quimio y luego ya Claro. están aquí los ensayos. Carlos nos pregunta, nos dice que cada 8 semanas, según protocolo USA, el marcador 19.9 se usa como referente, pero no es determinante. Ah, no, es que nos están contestando también algunas de las preguntas. Carmen Guerra te pregunta, Teresa, te da las gracias y te pregunta si sabes si se ha intentado este tratamiento con daraxonrasib en pacientes sin mutación de Carras, en Carras. Sí, los pacientes, hay pacientes incluidos en el ensayo sin mutación de Carras porque hay datos, no en pacientes, sino en modelos, ¿no? en modelos murinos, ¿no? En donde se demostró que el fármaco era eficaz en pacientes sin la mutación, porque a veces hay pequeños clones y por tanto se incluyeron pacientes en el ensayo que no tenían mutación de Carras. Son muy pocos pacientes, por tanto es difícil decir, ¿no? Si sí o si no, pero en principio cuando se analizaron la mayoría versus los que no tenían mutación de Carras, en principio se beneficiaban igual que los que tenían la mutación, pero son muy poquitos pacientes, con lo cual hay un poco de limitación en este sentido. Muy bien. Luis, aquí preguntaba si dice que tiene mutación de Carras, que el tratamiento con FOLFIRINOX ha fallado, la enfermedad progresa, que si hay algún tratamiento próximamente con daraxonrasib en España para segunda línea, que hemos dicho que llegarán, ¿no? Llegarán, sí, no ahora, llegarán después del verano probablemente. Después de verano, ¿vale? Dice que qué farmacéuticas aparte de Revolution Medicine hay. Pues las que están más avanzadas, Insight, por ejemplo, tiene un Carras G12D que va a llegar ahora en julio a primera línea. Luego AstraZeneca tiene uno que está en fase más inicial de desarrollo. Luego tenemos Astellas, que tiene también un degradador de Carras. Tenemos Amgen, tiene un pan Carras. Merck tiene otro Carras. Prácticamente todas las compañías han hecho lo posible para conseguir un inhibidor de Carras. Unas han funcionado mejor que otras, pero prácticamente todas han hecho lo posible para conseguir un inhibidor de Carras. Y hay pocas que no lo tengan. Pero unas están en fases más avanzadas, ¿no? Sobre todo en cáncer de páncreas, y otras están en fases más iniciales de desarrollo. Nos pregunta Merche qué prueba hay que hacer. Vamos a explicar bien esto del estudio molecular, ¿no? Para que entiendan qué hay que hacer y cómo lo deben solicitar, ¿no? Porque pregunta Merche qué prueba hay que hacer para saber qué tipo de mutación se tiene. Claro, hay dos formas de hacerlo. Una es a partir de la biopsia del tumor, ¿no? Que aquí la dificultad es que necesitamos muestra tumoral y con esto podemos hacer o bien mirar lo que se llama un panel de genes, que significa en un panel varios grupos de genes, no solo el Carras. Esto es una opción que se puede hacer en algunos centros y en otros solo miran el Carras. Entonces, con una técnica que se llama PCR, vas a mirar solo hay Carras, no hay Carras y te da hay Carras, no hay Carras y qué mutación tiene de Carras. Esto es una forma muy sencilla de hacerlo, que necesitas menos cantidad de tumor y la otra un poquito más completa, en donde ya no solo miras el Carras, sino pues miras otros genes que potencialmente pues algún día te pueden servir. Esto es una forma, la clásica de hacerlo, y la segunda es lo que llamamos la biopsia líquida. Y es, con una muestra de sangre intentamos ver si encontramos DNA del tumor que se haya liberado en la sangre. Entonces, allí en este DNA de la sangre, que viene del tumor, miramos si existe o no el Carras. Idealmente, el tejido siempre es más seguro solo porque a veces los pacientes, no todos liberan DNA del tumor a la sangre. Entonces, solo una proporción de los pacientes. Entonces, hay el riesgo de que hagamos una biopsia líquida y no consigamos detectar DNA. Todo esto, una de las dificultades que hay es que no está financiado a nivel de pruebas, ¿no? del gobierno. Entonces, en algunos centros podría haber alguna dificultad. Podría haberla. Si es así, pues hay que hablar con el oncólogo para que el paciente se derive a un centro donde lo puedan hacer.
Exactamente, si en algún sitio no os lo hacen, decírnoslo y os intentamos ayudar a encontrar dónde hacerlo, ¿vale? Hay algunas preguntas que me estoy saltando porque creo que ya las hemos ido resolviendo. Bueno, aquí hay un tema, y es: mi padre lleva un mes sin quimio con las defensas bajas, ¿qué tenemos que hacer? Porque es importante saber también, ¿no?, en qué circunstancias o en qué condiciones tiene que estar el paciente para ser admitido en los ensayos. Claro, los ensayos tienen un hándicap, ¿no? Tienen cosas muy buenas que nos dan acceso rápido a fármacos, ¿no?, que tardarán en estar comercializados. Tiene la parte negativa de que los pacientes tienen que cumplir una serie de, pues, de características para poder entrar, y de hecho cuando uno dice sí quiero entrar en un ensayo, normalmente lo que hacen es primero firmar un consentimiento conforme, bueno, ¿no?, me han explicado lo que significa un ensayo y quiero entrar en el ensayo, y luego hay un periodo como de pruebas donde te hacen pues una analítica, un TAC, a veces un electro, alguna prueba del corazón, donde lo que se quiere ver es que el paciente tenga las características o que esté bien como para poder incluirse en un ensayo, ¿no? Porque como esto es algo internacional, te piden que todos los pacientes tengan una serie de condiciones y tiene que ser homogéneo en todos los centros donde se incluyen pacientes. Es decir, que a veces nos gustaría entrar en un ensayo, pero yo las defensas siempre las tengo bajas, pues es difícil, o las plaquetas siempre están bajas. Pues es difícil, ¿no? Hay que cumplir, esto es así, nos guste o no, pero hay que cumplir una serie de requisitos que normalmente son relativamente altos. En este momento que todavía seguimos con la medicación como ensayo. Nos dicen también, pues son casos igual. Estoy con... Es que, bueno, es un poco... a ver, estáis preguntando mucho qué tenéis que hacer, ¿no? Cada uno con vuestras... Si estáis en medicación de segunda línea, con diagnóstico estadio 4, metástasis pulmonares, y tiene una mutación de Carras G12. Vale, si hay algún ensayo previsto. Yo, como lo que os decía la doctora, van a entrar ensayos. Lo que sí que vamos a intentar son dos cosas. Uno, tener esta aplicación para que podamos hacer la consulta específica a cada uno de nuestro tumor, y la segunda, que cuando vayan entrando los ensayos, lo que yo me comprometo es que lo iremos comunicando a través de nuestra propia base de datos qué ensayos están entrando y cuáles son las características de cada uno y dónde se van dando. Si no tenemos la aplicación todavía, al menos esta información para que vosotros la podáis compartir con vuestros oncólogos y ellos sean los que se muevan para ir intentando meteros en los ensayos, ¿vale? Porque esta es la forma, ¿vale? Porque cada uno tenéis unas circunstancias y los ensayos van a venir para unas circunstancias concretas también, ¿sabes? Entonces... Pero es verdad, Cristina, que podremos dar los grandes ensayos, pero que siempre es la responsabilidad del oncólogo el buscar esos ensayos, ¿eh? Porque el oncólogo nos contacta, a los que saben que tenemos ensayos, y nos dicen, oye, tengo este paciente. O sea, que siempre animar al oncólogo a decir, oye, la quimio no me ha ido bien, pero yo un ensayo, has preguntado o no, y animar un poco, porque hay oncólogos que están más por la labor y hay oncólogos que no tienen ensayos y están menos por la labor. Entonces, un poquito, el oncólogo nos puede contactar a cualquiera de nosotros preguntando, ¿no? O sea, que también... Eso Bueno, es puede ayudarnos. importante que le preguntéis que le digáis que tenéis interés en ensayo clínico, que sabéis de estos ensayos que entran y que queréis, primero, vuestro estudio molecular para saber vuestras mutaciones, y segundo, que os ayuden a encontrar ensayo clínico, porque es fundamental la ayuda del oncólogo, ¿no? Dice, si te han dado un primer tratamiento con quimio, ahora estás con tratamiento con Abraxane, metastásico, mutación G12, ¿eres apto para este fármaco? Bueno, ya lo hemos contestado, ¿no? Sí. Y luego la última pregunta que tengo aquí es que si existe alguno para el Q61, el dirigido a Carras Q61. Estos están incluidos en el daraxonrasib. En los pan-Carras, inhibidores específicos de la Q61 hay menos, pero se pueden tratar con un pan-Carras, el que incluye todas. Sí.
Sí, el enlace que acabáis de enviar, efectivamente, estos enlaces informan de los ensayos que hay, pero informan de todo tipo de ensayos, de todos los tumores. A nosotros, en nuestra web lo tenéis también el enlace, pero normalmente os vais a perder en ello. Eso es un oncólogo el que tiene que entrar en esas páginas web porque para un paciente es muy complicado. Son las 6 en punto. No sé si tenéis alguna pregunta más. Si deseáis hacer alguna pregunta más, si os digo bueno, que como os hemos dicho, seguiremos informándoos constantemente. Más dudas que os surjan, enviárnoslas por correo, que os las contestaremos al correo de acampan@asociacioncancerdepancreas.org y os contestaremos todo lo que, o al de info también. Y bueno, dice que si se puede conseguir una nueva medicación yendo a Estados Unidos. Ahora mismo no está ni comercializado en Estados Unidos, están con uso expandido, pero será después del verano que se conseguirá en Estados Unidos, que estará comercializado. Luego la complejidad de comprar un fármaco en Estados Unidos, pues y el precio es algo diferente, ¿no? Pero ahora mismo precio, no. sí, sí. ¿Eh? El precio, sí, sí. Sí, bueno, es así. La realidad es que ojalá lo tuviéramos aquí, donde va a estar es en Estados Unidos y nosotros no tenemos la vía para ayudaros a conseguirlo en Estados Unidos, pero bueno, pues No, porque es que ahora mismo no está comercializado en Estados existe, claro, Unidos. todavía en O sea, Estados que Unidos. bueno. ¿Cuándo estimamos? Porque tampoco lo saben, ¿no? No saben cuándo va a Estados estar Unidos, comercializado. final Sí. del verano seguro, máximo septiembre, sí. Entonces, en Estados Unidos están las personas que lo pueden intentar conseguir, lo están intentando conseguir por uso expandido. Exacto. Y yo sé que las asociaciones de pacientes americanas pues están moviéndose mucho, ¿vale? Entonces, bueno, si entráis, ahí sí que os digo, si entráis en World Pancreatic, World... ay, es que como no me sé si es .com, pues lo pongo aquí, lo buscáis, Pancreatic Cancer Coalition. Ahí podéis preguntar a las asociaciones americanas y a lo mejor os pueden ayudar, ¿vale? Que existen más de una, ¿vale? Hay asociaciones americanas. Pero vamos, eso es complicado, ¿eh? Porque ellos están también, pues eso, intentándolo y yo no sé cómo lo van a gestionar eso. Vale, pues muchísimas gracias a todos. Espero que os haya servido. La sesión la vamos a subir. Os avisaré también a todos los que os hayáis inscrito. Os voy a avisar de cuando la subamos. Muchísimas gracias, Teresa, porque realmente eres un soporte muy importante y tu información y explicación es valiosísima para nosotros. Te están dando las gracias en el chat. Muchísimas gracias, Carlos, que tu experiencia es maravillosa y además siempre estás ahí para contarnos y para apoyar a otros pacientes. Y nada, seguimos, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.